Hola, buen día, soy Aranza Balboñorba, estudiante de la Facultad de Medicina, y el día de hoy les presentaré el tema mediadores de la inflamación. Bien, ahora hablaremos sobre qué son los mediadores de la inflamación. Bueno, estas van a ser las sustancias que van a iniciar y van a regular las reacciones inflamatorias. Aquí tenemos en este mapa los principales mediadores de la inflamación. Tenemos la histamina, esta va a tener un origen en los mastocitos, en los basófilos y también en las plaquetas. ¿Cuál va a ser su acción? Va a ser la vasodilatación. Esto quiere decir que va a haber un ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que va a aumentarnos el flujo sanguíneo. También tiene la activación endotelial y el aumento de la permeabilidad vascular. Por otro lado están las prostaglandinas. Estas también tienen origen en los mastocitos, en los leucocitos, y también van a tener la acción de vasodilatación, pero estas también van a tener lo que es el dolor y la fiebre. También están los leucotrienos. Estos igual tienen origen en los mastocitos y en los leucocitos. Estos van a tener una acción en el aumento de la permeabilidad vascular, en la quimiotaxia, que esta va a ser una reacción de orientación de los organismos celulares que están libres, como respuesta al estímulo químico. También va a tener la adhesión y activación leucocítica. Están también las citocinas TNF, IL-1 y también la IL-6. Estas se van a originar en lo que son los macrófagos, células endoteliales, mastocitos, y su acción va a ser tanto local como sistémica. De manera local va a ser la activación endotelial, expresión de moléculas de adhesión, y de forma sistémica va a ser la fiebre, alteraciones metabólicas y también lo que es la hipotensión, el shock. Están las quimiosinas. Estas se originan en los leucocitos, en los macrófagos activados, y su acción va a ser quimiotaxia y también la activación de leucocitos. El factor activador de las plaquetas van a originarse en lo que son los leucocitos y en los mastocitos solamente. Su acción va a ser la vasodilatación, como ya les había comentado lo que era, ensanchamiento de los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad vascular, adhesión leucocítica, la quimiotaxia también, desgranulación y estallido oxidativo. Por otro lado está el complemento. Se va a originar solamente en lo que es el plasma y es producido en el hígado, y su acción va a ser la quimiotaxia y activación de leucocitos, destrucción directa de una diana, complejo de ataque de la membrana, vasodilatación, estimulación de mastocitos, y por último las cininas se van a originar en lo que es el plasma, y también de igual forma que el complemento va a ser producido en el hígado. Estos van a tener como acción el aumento de la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso, vasodilatación y dolor. Los mediadores de la inflamación, ¿dónde es que se producen y cómo es que se liberan? Bueno, estos se van a producir de manera local gracias a las células en el lugar donde se da la inflamación, o proceden de precursores inactivos circulantes que se van a activar en el lugar donde está la inflamación. Los mediadores derivados de las células se van a liberar con mucha rapidez desde los gránulos intracelulares, como las aminas, o se sintetizan de nuevo, como las prostaglandinas, leucotrienos y también las citocinas, en respuesta a lo que es el estímulo. Los principales tipos celulares que producen mediadores de la inflamación aguda van a ser los macrófagos tisulares, células dendríticas y también los mastocitos. Pero no nada más esos, también están las plaquetas, los neutrófilos, las células endoteliales y la mayor parte de los epitelios.
También pueden elaborar algunos de estos mediadores si son inducidos, solamente cuando son de forma inducida. Los mediadores de origen celular son muy importantes sobre las reacciones frente a los agentes lesivos en los tejidos. Los mediadores de origen plasmático, como las proteínas del complemento, existen en la circulación como precursores inactivos que tienen que ser activados, y esto es mediante una serie de procesos de digestión proteolítica que les va a permitir que puedan adquirir todas las propiedades biológicas. Estos se producen principalmente en lo que es el hígado y son muy eficaces frente a los microbios circulantes, y también pueden ser reclutados hacia lo que son los tejidos. Una cosa muy importante es que los mediadores activos se producen solamente en respuesta a diversas moléculas que van a estimular la inflamación, incluidos los productos microbianos, sustancias liberadas de las células que ya están necróticas. Muchos de estos estímulos van a activar a los receptores bien definidos y vías de transmisión de señales. La necesidad de que existan microbios o tejidos muertos como estímulo de inicio va a permitir garantizar que la inflamación solamente se active cuando sea precisa y donde sea precisa. La mayor parte de los mediadores duran muy poco, ya que estos se degradan con mucha rapidez o también se inactivan por enzimas, o también puede que sean barridos o inhibidos por cualquier otro tipo de mecanismo, ya que esto se trata de un sistema de control y equilibrio que va a regular las acciones de los mediadores. Estos mecanismos incorporados de control se comentan en cada clase de mediador. Un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores. Por ejemplo, los productos de la activación del complemento van a estimular para la liberación de la histamina y la citocina TNF, la cual actúa sobre las células endoteliales para poder estimular la producción de la citocina IL-1 y muchas otras quimiosinas. Los mediadores secundarios pueden realizar también las mismas acciones que los mediadores que son iniciales, pero la gran diferencia es que también pueden realizar acciones distintas o incluso contrapuestas, lo cual va a generar un mecanismo para que se amplifique o en algunos casos contrarreste la acción del mediador inicial. Las dos aminas vasoactivas más importantes son la histamina y la serotonina. Estas se almacenan como moléculas que ya están preformadas en las células y por eso son uno de los primeros mediadores que se van a liberar durante el proceso de la inflamación. Las principales fuentes donde se pueden encontrar la histamina van a ser los mastocitos, que normalmente se van a encontrar en el tejido conjuntivo adyacente a los vasos. La histamina, por su parte, se encuentra en lo que son basófilos y plaquetas de la sangre, y estas se van a almacenar en los gránulos de los mastocitos y se van a liberar cuando hay desgranulación en respuesta a varios estímulos, que pueden ser lesiones físicas, ya sean como traumatismos, frío o calor, por mecanismos desconocidos también. También pueden librarse por medio de la unión de los anticuerpos a los mastocitos, que son la base para las reacciones de hipersensibilidad inmediata. También por productos del complemento, que son las anafiletoxinas, ya sea la C3A y la C5A. Los anticuerpos y productos del complemento se van a unir a receptores específicos en los mastocitos y van a activar vías de transmisión de señales que van a inducir lo que es la desgranulación de forma rápida. Los neuropéptidos, por ejemplo, la sustancia P y las citocinas, ya sea IL-1 y IL-8, también pueden estimular para la liberación de la histamina. La histamina va a producir una dilatación de las arteriolas y va a aumentar la permeabilidad de las vénulas. Esta se considera el principal mediador
en lo que es la fase transitoria inmediata de aumento de la permeabilidad vascular, ya que va a producir como hendiduras interendoteliales en las vénulas postcapilares. Sus efectos vasoactivos son mediados por lo que son la unión a receptores, llamados receptores H1, en las células endoteliales de la microvasculatura. Bueno, también la histamina va a producir contracciones en algunos músculos lisos, pero los leucotrienos son como más potentes y tienen más importancia aún porque van a producir los espasmos en el músculo bronquial, por ejemplo, en el caso del asma. La serotonina 5-hidroxitriptamina es un mediador vasoactivo que ya está preformado y está presente en lo que son plaquetas y algunas células neuroendocrinas, como lo es el tubo digestivo y en algunos mastocitos de los roedores, pero no en las personas. Su función principal va a ser un neurotransmisor en el tubo digestivo. Ok, a continuación vamos a hablar sobre metabolitos del ácido araquidónico. Bueno, los mediadores lipídicos, que son las prostaglandinas y leucotrienos, se van a producir a partir de este ácido, que es el ácido araquidónico, el cual se encuentra presente en los fosfolípidos de las membranas, y estos van a estimular las reacciones vasculares y celulares en lo que es la inflamación aguda. Este ácido es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos. Este se va a obtener de la dieta o también por la conversión del ácido graso esencial a ácido linoleico. La gran mayoría o la gran parte del ácido araquidónico celular se incorpora a los fosfolípidos de la membrana. Los estímulos mecánicos, químicos, físicos y otros mediadores como la C5A van a potenciar para que se libere el ácido araquidónico de las membranas mediante la activación de las fosfolipasas celulares, principalmente lo que es la fosfolipasa A2. Ya que se libera de la membrana, este ácido se va a convertir de manera muy rápida en un mediador bioactivo. Estos mediadores, llamados también como eicosanoides, se van a sintetizar por dos clases principales de enzimas, que son las ciclooxigenasas, y estas pues se van a generar en las prostaglandinas, y también están las lipooxigenasas. Estas se van a producir en leucotrienos y lipoxinas. Bueno, los eicosanoides se unen a receptores acoplados a la proteína G en muchos tipos celulares, y estos pueden mediar pues casi todos los pasos de lo que es la inflamación. Bien, ahora vamos a hablar sobre las prostaglandinas. Estas se van a producir por los mastocitos, macrófagos, células endoteliales y otros tipos celulares. Estas participan en las reacciones vasculares y sistémicas de la inflamación. Se van a generar por la acción de dos ciclooxigenasas que ya les había mencionado hace un momento, las cuales son COX-1 y COX-2. Bueno, la COX-1 se va a producir en respuesta a los estímulos inflamatorios y se va a expresar en la mayor parte de los tejidos donde se realiza una función homeostática, como por ejemplo el equilibrio hídrico y electrolítico en los riñones. Por el contrario, la COX-2 se va a inducir por estímulos inflamatorios y va a generar las PG, que son las PG, las prostaglandinas. Ahora, la COX-2 va a participar en las reacciones inflamatorias, pero en la mayor parte de los tejidos normales su concentración va a ser muy baja, o también pues puede que sea nula. Ahora, algunas de las enzimas tienen una distribución tisular y funciones muy limitadas. La PGD2 es la principal prostaglandina que es elaborada por los mastocitos, junto también con la PGE2, que esta tiene una distribución más amplia. Esta produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad de las vénulas postcapilares.
de forma que va a potenciar la exudación y va a provocar lo que es el edema. Por el contrario, la PGD2 también va a atraer a los neutrófilos. Ahora, las plaquetas van a contener enzima tromboxano sintasa, que es la responsable de la síntesis de TXA2, que es el principal eicosanoide de las plaquetas. El TXA2 es un agregante plaquetario y también vasoconstrictor que va a fomentar la trombosis. El endotelio vascular contiene prostaciclina sintasa, que es el responsable de la formación de prostaciclina PG1, y su producto final va a establecer la PGF1A. Un dato muy importante de las prostaglandinas es que además de sus efectos locales, estas se van a ver muy implicadas en la patogenia que tiene que ver con el dolor y con la fiebre, ya que estas son dos manifestaciones sistémicas muy frecuentes en la inflamación. La PGE2 va a determinar que la piel sea hipersensible a los estímulos que sean dolorosos y va a producir durante las infecciones lo que es la fiebre. Aquí, como podemos ver, están las principales acciones de los metabolitos del ácido araquidónico en lo que es la inflamación. Tenemos los eicosanoides, que van a ser las prostaglandinas PG1-2, que es la prostaciclina, también la PGE1, PGE2 y PGD2. Estos eicosanoides, ¿cuál va a ser su acción? Va a ser la vasodilatación. Por otro lado tenemos los tromboxano A2, leucotrienos C4, D4 y E4. Su acción va a ser la vasoconstricción. Los leucotrienos C4, D4, E4 va a ser su acción el aumento de la permeabilidad vascular. El leucotrieno B4 va a tener como acción la quimiotaxia y la adhesión leucocítica. Y por último, las prostaglandinas PGC4, la PGD4 y PGE4 van a tener como acción la contracción del músculo liso. Ahora vamos a hablar sobre los leucotrienos y las lipoxinas, que ya les había mencionado hace unos momentos. Por su parte, los leucotrienos se van a producir en lo que son los leucocitos y los mastocitos, gracias a la acción de la lipoxigenasa, y estos van a estar relacionados en las reacciones vasculares y del músculo liso y también en el reclutamiento de leucocitos. La síntesis de estos va a implicar muchos pasos a seguir, se pudiera decir. El primero es que van a generar el leucotrieno A4, que es el LTA4, el cual también va a originar lo que es el LTB4 o también LTC4. El LTB4 se va a producir por los neutrófilos y también por algunos macrófagos, y va a ser un quimiotáctico y también activador de los neutrófilos, el cual va a provocar la agregación y adhesión de las células a lo que es el endotelio venular, la formación de radicales libres y la liberación de enzimas lisosómicas. El leucotrieno contiene cistenilo, LTC4 y sus metabolitos LTD4 y LTE4. Se producen principalmente estos por los mastocitos y van a provocar la vasoconstricción de una manera muy fuerte, que son los broncoespasmos, algo muy importante en lo que es el asma, y también van a producir un aumento de la permeabilidad venular. Por su lado, las lipoxinas también se van a generar a partir de lo que es el ácido araquidónico, por medio de la vía lipoxigenasa, al igual que los leucotrienos. Sin embargo, va a haber como una gran diferencia de las prostaglandinas y los leucotrienos. Las lipoxinas van a suprimir
lo que es la inflamación, porque las lipoxinas van a inhibir el reclutamiento de los leucocitos. Entonces van a inhibir la quimiotaxia de los neutrófilos y la adhesión de estas al endotelio. También son muy importantes las dos poblaciones celulares, o se podría decir que son muy indispensables para lo que es la biosíntesis transcelular de estos mediadores. Los leucocitos, sobre todo, más en específico lo que son los neutrófilos, van a producir productos intermedios en la síntesis de la lipoxina, lo cual después se va a convertir a lipoxinas por la interacción que va a haber entre lo que son las plaquetas y los leucocitos. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos de inhibidores farmacológicos de las prostaglandinas y los leucotrienos, algunos fármacos. ¿Cuál es la importancia que tienen los eicosanoides en lo que es la inflamación? Bueno, gracias a los eicosanoides se han podido desarrollar fármacos que nos ayudan para lo que es la inhibición de la producción o acción para poder suprimir lo que es la inflamación. Estos fármacos antiinflamatorios van a incluir lo que son inhibidores de la ciclooxigenasa, el cual va a incluir el ácido acetilsalicílico y también otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno. Estos, ¿cómo van a actuar? Van a inhibir la COX-1 y la COX-2, los cuales ya les había mencionado hace un rato, y de esta forma van a bloquear prácticamente la síntesis de las prostaglandinas, por lo cual van a tener eficacia para el momento de tratar lo que es el dolor y también la fiebre. El ácido acetilsalicílico va a tener un efecto mediante la inhibición irreversible de las ciclooxigenasas. Por otra parte, también están los inhibidores de las lipoxigenasas. La 5-lipoxigenasa no se afecta por los AINE. Y bueno, se han desarrollado muchos inhibidores de esta vía enzimática. Por ejemplo, los fármacos que inhiben la producción de los leucotrienos, que es un ejemplo de este fármaco es el Xilotón. Estos son muy útiles, muy utilizados, se podría decir, en el tratamiento del asma. También están los corticosteroides. Estos van a ser también unos antiinflamatorios que van a reducir la transcripción de los genes que codifican la COX-2, fosfolipasa A2, citocinas que son proinflamatorias, por ejemplo IL-1 y también lo que es TNF. También están los antagonistas del receptor de leucotrienos, los cuales se van a encargar de bloquear los receptores de leucotrienos y así van a evitar las acciones de los leucotrienos. Un ejemplo de este fármaco que también es utilizado para el tratamiento de asma es el Montelukast. Ahora vamos a hablar sobre las citocinas. Estas van a ser proteínas secretadas por varios tipos celulares, principalmente los linfocitos activados, los macrófagos, células dendríticas y células endoteliales, epiteliales y del tejido conjuntivo. También, estas se van a encargar de mediar y regular las reacciones inmunitarias y también las inflamatorias. Bien, aquí tenemos cuáles son las citocinas que van a tener una acción en lo que es la inflamación aguda y las que van a tener una acción en la inflamación crónica. Empecemos con las citocinas en la inflamación aguda. Tenemos a TNF, que se va a originar en macrófagos, mastocitos, linfocitos T, y sus principales acciones dentro de la inflamación va a ser que va a estimular la expresión de las moléculas de adhesión endoteliales y la secreción de otras citocinas, y sus efectos van a ser sistémicos. Y L1 se va a originar en macrófagos, células endoteliales y algunas células también epiteliales. Y sus principales acciones dentro de la inflamación
van a ser similares a las de TNF, pero van a tener más participación en lo que es la fiebre, presentación de fiebre. Ahora, IL-6 se va a originar en macrófagos y otras células. Sus efectos también van a ser efectos sistémicos en respuesta de fase aguda. Las quimiosinas se van a producir en macrófagos, células endoteliales, linfocitos T, mastocitos y también algunos otros componentes celulares, algunos otros tipos celulares, perdón. Sus funciones van a ser reclutamiento de los leucocitos a los lugares inflamatorios y migración de las células en los tejidos normales. IL-17 va a originarse en lo que son los linfocitos T y también va a tener una acción de reclutamiento de neutrófilos y también de monocitos. Ahora, las citocinas que van a tener una acción en la inflamación crónica son IL-12, que va a tener un origen en las células dendríticas y en macrófagos, y pues va a tener como acción el aumento de la producción de IFN-Y. Por otra parte tenemos a INFY, que su origen va a ser en los linfocitos T y también en los linfocitos NK, Natural Killer. Su principal acción va a ser la activación de los macrófagos, un aumento de la capacidad de destruir microbios y células tumorales. Y por último está IL-17, que va a tener un origen en los linfocitos T y también va a tener una acción reclutando neutrófilos y también monocitos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el factor de necrosis tumoral, que es el TNF, y también sobre la interleucina 1 y L1. Bueno, estos dos van a tener un papel muy importante en lo que es el reclutamiento de los leucocitos, porque estos ayudan a la adhesión de los leucocitos a lo que es el endotelio y su migración a través de los vasos. Bueno, los macrófagos activados y las células dendríticas van a producir estas citocinas. El factor de necrosis tumoral también se produce por los linfocitos T y los mastocitos y algunas otras células que son epiteliales. También producen lo que es la interleucina 1. Los productos microbianos, los cuerpos extraños, células necróticas y entre otros estímulos que son inflamatorios adicionales, pueden estimular lo que es la secreción de estos dos, que es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. La producción del factor de necrosis tumoral se va a dar por medio de señales mediadas a través de los TLR, que son los receptores de tipo TOL. Bueno, también por otros sensores microbianos y la síntesis de la interleucina 1. Se estimula por las mismas señales, pero la generación de la forma de actividad biológica de esta citocina va a depender de lo que es el inflasoma. Las acciones del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 nos van a ayudar para las reacciones tanto locales como sistémicas en la inflamación. Los papeles más importantes de estas dos citocinas en la inflamación son los siguientes que se muestran aquí, que es la activación endotelial, activación de los leucocitos y otras células, respuesta de fase aguda sistémica, y el TNF regula el equilibrio energético. Bueno, empezando por la activación endotelial, tanto el factor de necrosis tumoral como lo que es la interleucina 1 van a actuar sobre lo que es el endotelio, para que así se pueda inducir los cambios que se denominan como la activación endotelial. Estos cambios van a incluir lo que es el aumento de expresión de las moléculas de adhesión endotelial, sobre todo en lo que es la
E-selectinas y P-selectinas, y también para los ligandos para las integrinas leucocíticas. También va a haber un aumento de producción de diversos mediadores, incluidas otras citocinas y quimiosinas, también eicosanoides. También va a haber un aumento de la actividad procoagulante del endotelio, gracias a la activación endotelial. La activación de los leucocitos y de otras células. Bueno, el factor de necrosis tumoral va a aumentar la respuesta de los neutrófilos cuando hay un estímulo como la endotoxina bacteriana, y esta va a estimular la actividad microbicida de los macrófagos. La interleucina 1 va a activar la síntesis de colágeno por medio de los fibroblastos, y también la proliferación, el aumento de las células sinoviales y mesenquimatosas. La interleucina 1 y la interleucina 6 van a encargarse de estimular la generación de un subtipo de linfocitos T colaboradores, que son CD4, que se llaman linfocitos TH17. Ahora, en cuanto a la respuesta de fase aguda sistémica, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, y también la interleucina 6, van a ayudar a las respuestas, o bueno, más bien van a inducir a las respuestas en la fase aguda sistémica, que está asociada a las infecciones o lesiones, dentro de las cuales se incluye la fiebre. Por eso está implicado en la patogenia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y por último, el factor de necrosis tumoral va a regular el equilibrio energético, ya que va a fomentar el catabolismo de los lípidos y las proteínas, y va a suprimir a su vez el apetito, por lo cual la producción, se pudiera decir, mantenida del factor de necrosis tumoral va a tener relación con lo que es la caquexia, lo cual es un estado patológico en el cual hay pérdida de peso, hay atrofia muscular y también lo que es la anorexia, y esto se asocia a algunas infecciones crónicas y también a algunos tumores malignos. Los antagonistas del factor de necrosis tumoral son muy eficaces en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas, sobre todo en lo que es la artritis reumatoide, la psoriasis y también algunos otros tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, pero también tiene como su controversia, que es el tratamiento aumenta la susceptibilidad a las infecciones por micobacterias, ya que se debe por una menor capacidad de los macrófagos para que puedan matar los microbios que se encuentran en el medio intracelular. Como resumen, las citocinas involucradas o que van a tener un efecto en la inflamación aguda va a ser TNF, que es factor de necrosis tumoral, y L1, que es interleucina 1, y L6, que es la interleucina 6, las quimiosinas, y L17, que es la interleucina 17, y las citocinas que van a tener una reacción en la inflamación crónica va a ser IL-12, que es la interleucina 12, INF, que es el interferón gamma, y también IL-17, que es la interleucina 17. Hablaremos sobre las quimiosinas. Bueno, estas son una familia de proteínas pequeñas que van a actuar de manera principal como atrayentes químicos para unos tipos de leucocitos específicos. Más o menos se han identificado unas 40 quimiosinas distintas y 20 receptores diferentes para las mismas. Estas se van a clasificar en 4 grupos fundamentales, y esta clasificación va a ser dada de acuerdo a la disposición de los residuos de cisteína en las proteínas. Como podemos observar en la parte inferior, son estas 4 clasificaciones, que son las quimiosinas CXC,
que estas tienen un residuo de aminoácidos que separan las dos primeras de las 4 cisteínas conservadas. Estas quimiosinas actúan sobre los neutrófilos. Las quimiosinas CC tienen los 2 primeros residuos de cisteína conservados adyacentes. Estas quimiosinas incluyen la proteína quimioatrayente de los monocitos MCP1 y CCL2. Y bueno, principalmente sirven como quimioatrayentes para los monocitos eosinófilos, basófilos y también los linfocitos. Ahora, las quimiosinas C carecen de la primera y de la tercera de las 4 cisteínas conservadas. Las quimiosinas C, un ejemplo es la linfotactina XCL1, que son relativamente específicas para los linfocitos nada más. Y por último, las quimiosinas CX3C, las cuales contienen 3 aminoácidos en las 2 primeras cisteínas. Y bueno, el miembro como más conocido de esta clase es la fractalquina, que es CX3CL1. Las quimiosinas se van a unir a los proteoglucanos y se van a expresar en concentraciones muy altas en la superficie de las células endoteliales y también en la matriz extracelular. Y estas van a realizar 2 funciones de manera principal, que es la inflamación aguda y el mantenimiento de la arquitectura tisular. Bueno, la inflamación aguda, la mayor parte de las quimiosinas estimulan la unión de los leucocitos al endotelio, porque aumentan la afinidad de los leucocitos por las integrinas y también actúan como quimioatrayentes, de forma que van a dirigir a los leucocitos a los lugares donde está la infección o el daño tisular. Entonces, como medían aspectos de la reacción inflamatoria, a veces se llaman quimiosinas inflamatorias. Su producción se induce por medio de los microbios, entre otros estímulos. Y la otra función, que es el mantenimiento de la arquitectura tisular, es que algunas quimiosinas se producen de forma constitutiva por las células estromales de los tejidos y en ocasiones se llaman quimiosinas homeostáticas. Estas van a organizar los distintos tipos de células en distintas regiones anatómicas de los tejidos, como sucede en lo que son los linfocitos T y también los linfocitos B, en áreas que son muy determinadas del vaso y también de los ganglios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el sistema de complemento. Este va a ser una colección de proteínas solubles y sus receptores de membrana que van a intervenir en la defensa del huésped frente a los microbios y también en lo que son las reacciones inflamatorias de forma patológica. Existen más de 20 proteínas del complemento. Algunas se enumeran de C1 a C9 y estas van a actuar en la inmunidad innata y también en la inmunidad adaptativa. Estas van a permitir la defensa cuando hay agentes patógenos microbianos. En el proceso de activación del complemento se van a elaborar varios productos de degradación de las proteínas del complemento, las cuales van a aumentar la permeabilidad vascular y van a determinar lo que es la quimiotaxia y opsonización. Las proteínas del complemento van a existir en forma, se podría decir, inactivas en lo que es el plasma, y varias de ellas se van a activar para que se puedan convertir en enzimas que son proteolíticas. Estas van a degradar a otras proteínas del complemento para así, de esta forma, se pueda formar una cascada enzimática con una grande amplificación. El paso que es fundamental aquí en lo que es la activación del complemento es la proteólisis del tercer componente, que es el más abundante, la cual es C3. Bueno, la degradación de C3 puede ocurrir por tres
vías diferentes, que es la vía clásica, vía alternativa, o también por la vía de las lectinas. La vía clásica se estimula por la fijación de C1 a un anticuerpo, ya sea IgM o IgG, que se ha combinado con un antígeno. En la vía alternativa se estimula por las moléculas de la superficie de los microbios, como por ejemplo LPS o también llamada endotoxina, polisacáridos complejos o también puede ser por otras sustancias, en ausencia de anticuerpo. Y por último, por medio de la vía de las lectinas, la lectina transportadora de manosa plasmática se va a unir a los hidratos de carbono de los microbios y así pues de esta forma va a activar de forma directa lo que es C1. Las tres vías de activación del complemento, como podemos ver, tiene como finalidad o como objetivo terminar en la formación de una enzima que es la enzima C3 convertasa. Esta se divide en dos fragmentos con una función distinta, que es el fragmento C3A y el fragmento C3B. C3A se libera y C3B se une de forma covalente a lo que es la célula o molécula en la que se está activando el complemento. ¿Cuáles son las funciones principales del sistema de complemento? Van a ser la inflamación, la opsonización y fagocitosis y por último la lisis celular. El sistema de complemento va a realizar estas tres principales funciones. Dentro de la inflamación, lo que es C5A y también en muy poca proporción C4A y C3A son productos de degradación de los componentes del complemento. Estos estimulan a lo que es la liberación de la histamina por medio de los mastocitos y de esta manera van a aumentar lo que es la permeabilidad vascular y van a provocar una vasodilatación. Estos se llaman anafilotoxinas porque tienen efectos que son muy parecidos a los de los mediadores de los mastocitos que participan en la reacción llamada anafilaxia. Por otro lado, C5A también es un agente quimiotáctico para los neutrófilos, para los monocitos, eosinófilos, basófilos, y también activa lo que es la vía de la lipoxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico en los neutrófilos y los monocitos, lo cual va a provocar la liberación de otros mediadores inflamatorios. La otra función, que es la opsonización y fagocitosis. C3b y su producto de degradación, que es C3b inactivo, se van a comportar como opsoninas cuando se fijan a la pared de una célula microbiana y así provocan la fagocitosis por los neutrófilos y los macrófagos que tienen receptores en su superficie celular para estos fragmentos del complemento. Y por último, la lisis celular, que es la otra función. El depósito del MAG en las células abre unos tipo agujeros en lo que son la membrana celular, los cuales van a hacer que las células permeables a los iones y el agua provocan su muerte osmótica, la lisis. Esta función es muy importante porque ayuda para destruir los microbios con paredes delgadas. ¿Cómo es la activación del complemento? Está controlada de forma muy estrecha por las proteínas reguladoras circulantes y asociadas a la célula. Distintas proteínas reguladoras van a inhibir la producción de los fragmentos activos del complemento o van a eliminar a los fragmentos que se depositan en las células. Estos reguladores se expresan en las células normales del huésped y pues de esta forma van a prevenir las lesiones en los tejidos sanos y en los lugares donde se active el complemento. Aquí tenemos
las proteínas reguladoras más importantes, la cual es el inhibidor de C1, el cual bloquea la activación de C1, la primera proteína de lo que es la vía clásica del complemento. También está el factor acelerador de la degradación, que es también conocido como DAP, y CD59. Estas son dos proteínas que están unidas a las membranas plasmáticas por medio de un anclaje glucofosfatidilo. El DAP va a evitar la formación de lo que es C3 convertasas y CD59, por lo tanto va a inhibir la formación del MAG. Y por último, otras proteínas reguladoras del complemento también van a degradar por medio de la proteólisis los componentes activos del complemento. Por ejemplo, está el factor H, que esta es una proteína plasmática que nos va a ayudar como cofactor para la proteólisis de la C3 convertasa. Aquí tenemos otros mediadores de la inflamación, que son 4, son el factor activado de plaquetas, productos de la coagulación, cininas y neuropéptidos. Bueno, el factor activador de plaquetas, que es el PAF, es un mediador derivado de los fosfolípidos que se descubrió como el responsable de la agregación plaquetaria. Se sabe que tiene múltiples efectos inflamatorios, diversos tipos celulares, incluidos las plaquetas, basófilos, mastocitos, etc. Además de la agregación plaquetaria, también ayuda a provoca lo que es la vasoconstricción y broncoconstricción. Y cuando hay concentraciones muy bajas, va a inducir o provocar la vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. Por otro lado, los productos de la coagulación, bueno, al descubrirse los receptores activados por proteasas, SPAR, que se activan por la trombina, es decir, la proteasa que degrada el fibrinógeno para generar el trombo de fibrina, los SPAR se expresan en los leucocitos, lo que tiene un papel muy importante en la inflamación. El papel más evidente que tiene es que se producen las plaquetas en la activación por la trombina de un par llamado receptor de trombina. Es un estimulante de agregación plaquetaria durante el proceso de formación del coágulo. Las cininas son péptidos vasoactivos derivados de las proteínas plasmáticas cininógenos por la acción de unas proteasas específicas que se llaman calicreínas. Los neuropéptidos. Estos se secretan por los nervios sensitivos y diversos leucocitos y tienen un papel en el inicio y la regulación de las respuestas inflamatorias. Estos péptidos pequeños, como la sustancia P y la neurocinina A, se producen por los sistemas nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Bueno, aquí tenemos la función de los mediadores en las distintas reacciones de la inflamación. Son 6 mediadores, que son los que están en la parte superior. Está la histamina, prostaglandinas. Estas tienen reacción de la inflamación con vasodilatación. Por otra parte, la histamina, C3A, C5A, mediante la liberación de aminas vasoactivas por los mastocitos, otras células. Los leucotrienos C4, D4 y E4 van a tener una reacción de la inflamación con aumento de la permeabilidad vascular. Factor de necrosis tumoral y también lo que es la interleucina 1, quimiosinas, C3A, C5A, leucotrieno B4, tienen una reacción de la inflamación como quimiotaxia, reclutamiento y activación de los leucocitos. Interleucina 1, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas tienen una reacción de la inflamación con fiebre. Las prostaglandinas bradicinina y bradicinina tienen una reacción de la inflamación con dolor. Y por último, las enzimas lisosómicas de los leucocitos, especies reactivas del oxígeno, tienen una reacción de la inflamación con daño tisular.